Julio, ¿cómo estás? Bien. Para mí, lo más significativo fue el discurso de Milei en las Naciones Unidas. Sí, claro. O sea, vos sos un pobre, vas a una reunión de ricos y les explicás cómo llegar a ser rico. Ese es terrible. Es el gran dictador de Carlito Chaplin, ¿o no? Claro, tal cual. ¿Qué de Chaplin? Es una verdad. Entonces, a mí me llamó la atención porque estas 3 muertes le sirvieron a los canales oficialistas Sí. para pasar rápidamente el papelón de Milei. Sí. Para taparlo. Para taparlo. No estuvo en la ONU. O sea, vieron eso y les dio vergüenza a ellos como nos dio a todos nosotros. Cuando él le explicaba a las Naciones Unidas que tenían que ahorrar para el futuro, los tipos lo miraban y decían, ¿es el campeonato mundial de imbéciles Claro. o no? Ahora, ¿vos viste el auditorio que tenía Para que Milei? ¿Vos viste el auditorio? no había nadie. No había nadie. Pero para que lleguen a ser tan pobres como yo, ustedes que son ricos tienen que seguir mi consejo. Es maravilloso. Lo más Patético. grande es patético. Es patético. Mirá, ahora, eso definió, o sea, el gorilaje argentino está como desorientado, porque Claro. eso también le da lorca. Sí, claro. La idea de ser colonia. Él dice 80 años, Milei, vos viste. Sí. 80 años desde que la gente vota, hermano. O sea, se acabó la década infame, Claro. votaron al peronismo, y el voto es lo que ellos llaman populismo. Claro. ¿Qué es populismo para los gorilas? Que los humildes elijan su presidente. Claro. Del otro lado están ellos, que desde Martínez de Oz para acá, porque yo viví en una Argentina donde no había inseguridad, y no era solo de Perón, era también de Ocanía, de Leviston, de Lanuse. O sea, yo que era el tren a las 10 de la noche en Núñez de Zamora, y digo, la inseguridad empieza después de Martínez de Oz, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Entonces, que no diga 80 años, que diga 50. El drama de la Argentina son los liberales, no Y liberales. que no en digan serio. tampoco que 80 años gobierna el peronismo, porque esa es otra. No, bueno, Como el eso- peronismo tiene 80 años, gobernó 80 años. Gobernó 38. Pero además, ni siquiera. Gobernante, porque yo lo de Menem no me Bueno, no lo banco, contés, no está lo bien. cuento. Gobernó 28. Además, lo de Menem se lo compraron ellos. Se llevaron Claro, a se lo Menemito, compraron ellos, son de tenés ellos. razón, 28 gobernó. Entonces, pero el tema de fondo es que fuimos patria hasta que nos endeudamos. Isabel, con la que yo tuve discusiones y todo lo que vos quieras, se va y deja 6.000 Sí. millones de dólares de De deuda. deuda, nada. Claro. Nada. 2% de desocupación. 4 decían algunos, pero no había caído. No había caído. La claro. marginalidad empieza. Teníamos economía china con el cuadro. O sea, el Claro, tema de la Argentina. exacto. Y cuando él dice, éramos un país rico, éramos un país con ricos. Claro. Ricos fuimos cuando distribuimos la riqueza. Cuando había grandes ricos, no éramos un país rico. ¿o no? Claro, Que exacto. me parece que este es el debate que deja Chaplin de fondo. Sí. El gran dictador, ¿no? La Claro. vergüenza. Ahora, nosotros tenemos que asimilar algo que, si no lo hacemos desde la autocrítica, no somos honestos con la sociedad y no nos van a creer nunca más. A partir de la muerte de Néstor, todo lo que se llamó campo nacional y popular se trató nada más que de encontrarle polenta al ajuste, porque siguieron ajustando, Pero más bien. siguieron al servicio de los intereses internacionales Sí, más corporativos, bien, es siguieron los así. monopolios, siguieron los oligopolios. Y hoy, Hasta Néstor hubo un proyecto. sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pero un proyecto consolidado, en marcha, o sea, abriendo Y después fábricas. vinieron los derechos humanos para sustituir a los derechos sociales. Sí, absolutamente. Y que se transformaron. Una vez le dije a Cabandier, le digo, loco, ustedes ya no representan más los derechos humanos, representan los derechos urbanos. Ustedes discuten con el intendente Macri el FOT de construcción. Y los O sea, derechos, ustedes ya no- los ya derechos está. humanos, Julio, fueron en realidad reales, el ir por las banderas digamos, de los derechos humanos, o en realidad fue una utilización política de los derechos Primero, humanos. ninguno de ellos vieron cana. Claro. Yo tengo exilio y secuestro, nunca lo digo. Vos lo agarrás a Berbisky y nunca lo vieron, ¿viste? No, son todos botones. Sí. O sea, digamos, es triste.
Sí. pero en el fondo ellos fueron progresistas. Progresistas es 30.000 y todes. O sea, en esa gente, o sea, el progresismo no tiene nada que ver con el peronismo, ¿o no, Santiago? Absolutamente nada. Es enemigo. Inventaron los derechos humanos para salir de los derechos sociales, que eran los de fondo. Y para tapar algunas carencias políticas también, ¿o no? Carencia no tiene idea, o sea que No tienen ni idea. no son carenciados, son insolventes. Ah. Bueno, fue una época en donde los desaparecidos luchaban por los derechos sociales y los que después reivindicaban los derechos humanos se conformaban con pedir por los desaparecidos, pero ya no pedían por la justicia social por la que habían muerto los desaparecidos. Claro, O sea, sí, sí. las banderas, o sea, es incoherente el relato porque finalmente son socialdemócratas, han abandonado cualquier proyecto. Hoy estamos transmitiendo en el día en que se conmemora un año más, 52 años del homicidio criminal de los asesinos de José Ignacio Rucci. Y claramente, yo hoy decía, en el homenaje que le hicimos, ningún árbol da frutos sin raíces. Entonces, si vos, un día como hoy, el Partido Justicialista que está secuestrado, Cristina está presa y el PJ secuestrado en el cajón de su mesita de luz. El PJ hoy no le rinde homenaje a Rucci. En la casa de Mateu, que está cerrada con un candado, hoy no hay un acto de homenaje a Rucci, no hay una actividad sindical. La CGT, ¿dónde está la CGT? Eso es la pregunta. ¿Dónde está la ¿De hace CGT? cuánto? ¿Dónde está? Yo recomiendo que hagamos un bar temático en Azopar de Brasil Claro. para turistas. Hagamos una radio. Claro, el Felipe Vallese lo podemos usar como, qué sé yo, Canal de streaming. sí, o un supermercado chino. Claro. Ah, el supermercado chino Felipe Vallese. Ahora vos tomás al último Perón. La amplitud. Desde ya Valdés, Generosidad. los demócratas cristianos, los frondicistas, la generosidad. De eso, la secta kirchnerista no heredó nada. No, no, absolutamente. Y llamarse Cámpora, porque yo lo conocía a Cámpora. Es decir, Cámpora era un pobre tipo fracasado y además muy cercano a ser traidor. Lo que pasa es que no daba para tanto porque no tenía ¿Vos talento. crees que no fue un acto de lealtad No su tenía renuncia o fue un acto de traición su renuncia? Su renuncia es un Su acto de- renuncia, te hablo a los 49 días cuando él renunció a la primera magistratura. Él- ¿Fue un acto de lealtad o de traición para Él vos? arruina su poder en Ezeiza. Cuando Claro. Perón le da el poder total, gobernador, presidente, Claro. ministro, Claro. y el palco está en mano de la derecha porque la policía no era para ellos, Claro. ahí se acaba él, porque te doy el poder Claro. y se te sublevan todo, Claro, no sabés usar el poder. Y Perón lo tiene, Perón no quería ser presidente, claro. pero esa es otra historia. Ahora, escúchame, vos recién estabas ahí ejemplificando el tema de esos políticos como Balbín, Allende, Frondizi. También rescatás al Colorado Ramos, digo. me Pero era mi imagino. amigo, el Colo, che, era El mi Colorado le hermano. aportó 1 millón de votos a Perón en el gran triunfo del 23 de septiembre. Yo me lo fui a ver a México. Por eso. El Colo y Eneas Spilimbergo que estaban peleados, Sí, claro. pero que era el marxismo nacional. Claro, por eso te estoy diciendo, el marxismo Sí, criollo. el marxismo criollo. Claro, totalmente. Y el Ahora, Colorado- cuando dijo la secta del kirchnerismo, ¿quién armó la secta del kirchnerismo? Porque se armó después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿o no? Perón decía, ni sectarios ni excluyentes. Y el peronismo contenía la diversidad del pensamiento. Perfecto, claro. O sea, todos pensaban, esto de la verticalidad era un cuento chino. Claro. No había verticalidad, había izquierda, derecha, centro, éramos todo era contenido por la idea de patria. Sí. La patria contiene la totalidad de las ideologías. ¿O no, Santiago? Es así el movimiento. El movimiento, Por eso tenía Borleng y tenía de pronto al canciller más conservador. que era el Tuco Paz. Claro, el Tuco brillante Paz, el Tuco. exacto. Pero ¿cuándo se armó esa secta kirchnerista? ¿Quién La la armó? secta. Sí. Hasta Néstor todavía venían abriendo, pero ya vas a Santa Cruz y ya estaba la secta. Ya estaba. Ya estaba estando Néstor en vida. Estaba, ¿Eh? Ya estaba, mientras estaba Néstor vivo también la secta. Néstor es el fundador, Cristina hereda un partido. Sí. Yo trabajaba con Néstor, veníamos de ver a Moyano y Cristina decía, ¿de dónde vienen? De ver a Moyano. Están perdiendo el tiempo, le decía, pero el partido lo hacía Néstor. No, Cristina lo hereda. Sí.
si Néstor no se muere, no se hubiera desbarrancado. Sí. Esto es lo que está planteando Santiago y es absolutamente así. Pero Néstor no era un amplio de espíritu, ¿eh? No era un tipo de convocar a la multisectorial. Nunca lo hizo. No lo hizo en Santa Cruz y no lo hizo a nivel nacional. De todas maneras, Néstor, si no hubiese muerto, hubiese sido presidente, digo. Pero sí, era Tendría que haber repetido. Tendría que Claro, haber repetido. era él el presidente en 2011. Yo lo discutí con él hasta cansarme. Yo le decía, ¿Lo discutiste con él hasta el Pero- cansancio? yo decía, va a ir ella y es como enseñarle a manejar a tu mujer. No se puede, no funciona. Sos bravo, Y ¿eh? no lo escuchó, Julio, no lo escuchó, Néstor. Pero, Y vino Sos Cristina, bravo, Julio, tenía ¿eh? razón. ¿qué? Manejá bravo. primero a vos. Pero perdón, ¿Qué y te vino enseñó? Cristina y lo chocó el auto. Sos bravo, digo. pero, a ver, yo Es la soy verdad. de los pocos que fue amigo del Papa. Lo vi Sí. el 14 de noviembre, me llamó y era la despedida. Sí. Y tengo charlas largas, de 1 hora cada vez que fui. ¿Con Francisco estás hablando? ¿De Solo Francisco? sí, con Francisco lo conozco. Yo fui intermediario entre Francisco y Néstor. Claro. Néstor nunca lo quiso recibir. Y después lo fui entre Francisco y Mauricio. ¿Por qué no lo quiso recibir? Mirá, a la tercera vez que se lo pedí, le dije, vos no soportás dialogar con gente que no podés dominar. Wow. ¿Eh? Wow. Es que Néstor no tenía la atracción de... Perón amaba al sublevado. Era un grande. Perón se rodeaba de sublevados. No soportaba el obediente. Y esto es la impronta central del político. Néstor la tenía al medio, Cristina o Milei es obediente o nada. Ah, Un Parrilli o una hermanita. Entonces, ¿qué es? El reflejo de tu inseguridad. claro. Tu seguridad te llama a convocar al que te desafía. Es como en la vida, digamos. Yo siempre me enamoré, decía, ahí está la domo, siempre perdí. Pero, Pero ¿quién te quita lo bailado? pero como dice Carmela, dice, papá, vos las buenas te aburren. Claro, entonces la maldad, la Igual revolución- es la historia de la vida de siempre. A nosotras las mujeres también los buenos nos aburren. Pero claro, bueno, Es así. pero los buenos se juntan entre ellos y la pasan bien. Nos aburrimos de escucharlos. sí, los Bueno, malos. pero Julio, Después cualquier lloramos matrimonio todos juntos. normal termina el día que tu mujer te dice tenés razón. Sí. Y ahí ya no tiene sentido. O sea, se te arruina todo. No, también se puede tener una relación sana, porque digo, también eso de estar todo el tiempo eligiendo por a quién tenés que dominar, llega un momento que es desgastante. No, yo digo domar, dije, amansar. Domar. Porque obviamente la libertad del otro es el reflejo de tu libertad. Claro. Quevedo decía, hay dos cosas de las cuales el hombre no se salva, de la muerte y de los cuernos. Quevedo Tenés había razón, sufrido claro. mucho. Pero claro, Estás más brillante que nunca, Julio. Más Creo que brillante me que gustaría nunca. saber más las Julio, historias de amor de descansaste Julio bien, que la ¿no? política. Estás brillante hoy. Está brillante. A ver, contame, sos brillante. Julio, ¿cómo llegamos de Perón y la frase me mataron un hijo a un partido justicialista que ni se acuerda que existe Rucci? No, que no es nada, la nada. Los pibes de que llamo, un afiliado al PJ, 18 años, No sabe. sabe. no tiene la menor idea de quién carajo es Rucci. Claro. cuando volvimos del exilio, juntamos a los sobrevivientes de los que habían participado en el asesinato de José Rucci. Y esa fue una larga charla, algunos de los cuales ayudó a el libro ese, Operación Traviata. Y ahí había un gran arrepentimiento, porque algunos de esos todavía viven. Ujú. Sí, algunos fueron funcionarios, conspicuos funcionarios del gobierno. Entonces, pero el tema es que el error aquel fue muy... Yo saqué los 2 primeros aviones de Trelew a Buenos Aires. Estuve en Trelew, en la cárcel, 1 mes y medio. O sea, mi diálogo con los guerrilleros era de hermandad.
Claro. A mí no me contaron lo que pensaba, Estás hablando 1972. porque salimos diputados el 25 de mayo y asumimos el 11 de marzo. Claro. En ese interregno, los jóvenes íbamos a acompañar a los presos. Claro. Y ahí te encontrabas con el pensamiento del revolucionario, que no tuvo una gran riqueza. Claro. ¿Qué le dio el Che Guevara al continente? Miles de muertos y ningún triunfo, ¿o no? Sí, claro. Efectivamente. El guevarismo. Perón se pelea con Cook porque John Williams se enamora de Fidel. Sí. Y Perón le dice, seguir el ejemplo de una isla es Es ridículo. ridículo. Sí, sí. Ahora decime, ¿nunca existió el diálogo entre Perón y Fidel? Sí. Sí, pero no como dependencia, ni como No, respeto. está ni bien, como perfecto. su- Pero hablaba. Sí, Sí. Pero te tengo una mala noticia. Fidel le mandaba vano a Pinochet también. Ah, sí, bueno, se lo mandaba a Menem también. Te tengo una mala noticia. se los afanó Villalón los de Perón, ¿te acordás? La realidad es que el diálogo de Estado obliga a situaciones que muy pocas veces el común de la gente conoce, pero las relaciones, la realidad es que un Perón que tenía una visión estratégica de carácter global y continental no podía someterse a una relación que tenía que ver con un tema absolutamente interno de Cuba, que era a ver, es como tener un ejército continental e ir a pelear una batalla insular. Perón tenía toda la Argentina, iba a tomar el ejemplo de una isla que es un cacho de piedra en el medio de... En la entrevista que le pregunta en general qué opina usted del Che Guevara, y el viejo lo mira y le dice, ¿qué quiere que le diga de un coronel que se comía las mulas? O sea, pero no tenía nada que ver con esa historia. Porque además es una historia que estaba asignada por el fracaso. Perón tiene que cargar con la guerrilla, que le inventa Onganía, pero Perón no inventa la guerrilla. La guerrilla la inventa la noche de los bastones largos. Claro. Yo era dirigente estudiantil ese tiempo, 66. ¿Vos estás hablando de la primera guerrilla tacuara en el 65? No, estoy hablando del guerrillerismo. Del La guerrillerismo. primera, el CGT, el CGE, la FAP, es chiquitita, es pequeña, Claro. es insular. En el 66 invaden la universidad y a los 60 días estamos leyendo Regis Debré, Revolución en la Revolución. Claro. Y a los 2 años la guerrilla invadió todo. Regis Debré, que después fue el asesor de François Mitterrand en la primera presidencia de Mitterrand. Sí, siempre quedó en El duda. ideólogo de la izquierda, va. Ideólogo, sí, siempre quedó en duda su lugar, pero Claro. bueno, no importa. Y muy amigo de Fidel, ¿no? Era muy ligado a Fidel, pero con el Che, es una historia Muy compleja. Sí. Está. Ahora, contame algo, Julio, ¿por qué personas que no son peronistas, para mí el caso emblemático es Cristina, que nunca fue peronista ni lo será, decide utilizar la estructura de un partido que representa a Perón, al cual tampoco ponen ni en los afiches, ni en la boleta, ni en el cuadro en el baño? Vas a la casa de Mateu y no hay foto de Eva y de Perón en toda la casa de Mateu. Hay 2 banners que quedaron de la época menemista, a un costadito en la biblioteca. Entonces, ¿para qué quieren el peronismo si lo niegan? ¿Qué les da el peronismo? Porque hay un pibe peronista, no nacen peronistas ya. El otro día un pibe, 19 años en casa, que toda la semana viene el pibe a ver. Me hinchó un poco, me dice, soy peronista. Digo, ¿por qué sos Claro, a ver. peronista? Me dijo, porque es el único retazo del pasado digno de ser recuperado. Ay, Bien, qué lindo. buena Qué, definición. qué linda respuesta. Buena definición. Me aplastó el pibe, ¿eh? Pero claro, te dio un golpe de knockout. Yo siempre digo que un morocho, y esto me pasó, me dijo una vez después de Perón y Evita, nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Muy bien. De eso se quejaba Robustiano Patrón Costa. Claro, claro. De eso se quejaba cuando decía, no podía soportar que el morocho me mire en la cara fijamente. Ahora, en medio de todo eso, te pregunto, Julio, otra vez, ¿por qué los socialdemócratas progresistas, que de peronistas no tienen nada, mantienen secuestrado al pejotismo? ¿Cuál es la necesidad? Que el peronismo No tienen otro elemento. No La tienen otra historia cosa. es el único tronco que puede recuperar el pasado. El antiperonismo, que es un odio, porque el peronismo es un amor, el antiperonismo es un odio. Al medio deambulan cantidad de bichos sueltos, Sí, ¿o sí. no? Sí, claro.
Pero los que odian siempre son derrotados por los que aman. Sí. Aunque el peronismo esté hoy desdibujado, ¿no? Ahora, si arman el Partido Socialdemócrata Progresista, No vota nadie. Claro. Ya lo ves ahí a Florencio Randazzo armando una cosa de esa. Ay, con Margarita Stolbizer, por favor. Pero ¿no? Florencio, a mí Margarita todavía nunca, pero Florencio yo lo veo y se me queda así, igual lo que no me... Pero ¿no le pasa que entre, uno dice, Lilita Carrió era muy explosiva, muy tirabombas, pero en realidad entre Lilita Carrió y Stolbizer yo creo que prefiero a alguien que tengan por la energía de Carrió ninguna y de las de dos, Gil. Bueno, a ninguna de las dos, pero Ninguna digo, de las dos. honestamente, Bueno, pero sacar a del ver. placar a Stolbizer ahora ya es como ya ambas, es mucho peor. ambas demuestran que trabajar para la CIA no alcanza para la dieta. Porque no bajaron un Pero- gramo en 30 años. Así Yo que- asumo tener 2 cenas con Cristina y Lilita. Punto. Listo. 2 largas cenas. Pero por eso, con Lilita puede hablar, con la Stolbizer, Con- ¿de qué podría hablar? Pero, o sea, cuando teníamos que sacar a Menem, la alianza era Cristina-Lilita, Claro, a full. a full. A full. Y en esa participábamos. Yo llevaba a Cristina Eran y, Lordi Hardy versión mujer. y Timerman a Lilita. Ese era el diálogo. Bueno, pero acordate cuando hubo una charla. Perdón, de esa relación nació que la hormiguita fuera directora del PAMI. Claro, Ah, ay, sí. claro, sí, la hormiguita, Graciela Ocaña. Ese- sí. Ahora, Tenés razón. cuando Julio ve la publicidad de Milei diciendo o la libertad avanza o la Argentina retrocede, o viendo a Tayana con la fuerza que lo que menos fuerza tiene es ver a Tayana, ¿no? En la El padre imagen. era brillante, ¿eh? Bueno, el padre padre, fue un pero buen bueno. ministro. El No padre sacó nada, era padre. Fue un buen ministro, brillante. fue un buen Pero, ministro. Pero Julio, él no sacó nada. Julia, ¿qué ¿Cómo? podemos sacar de ahí? Bueno, Pero pero- Hugo Timerman le decía a los nietos, quédense tranquilos que el talento salta una generación. Sí. Bueno, y los romanos decían No que sé. todo emperador brillante nacía un hijo idiota. O sea, Pero va, no quiero pegar en eso que hay, pero Pero ¿qué piensa cuando ve esas publicidades y que realmente la propuesta, no hay propuesta de ninguno de los dos? Realmente la única propuesta que hoy claramente tenemos es la de Santiago y la lista que armó Santiago para ir al Congreso el 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Pero uno dice, ¿por qué siguen insistiendo con eslogan y no dan propuestas, no dan nada que sea superador? no tienen. Mirá, Ah. Gramsci decía que el momento coyuntural más difícil era aquel donde lo que agonizaba no terminaba de morir y lo que nacía no terminaba de nacer. Y ese es el punto en el que estamos. yo, Julio, te pregunto ahora. Tenemos un Congreso prostibular absolutamente, deshonroso por donde lo mires, lleno de prostitutas y ladrones. Y después tenemos la síntesis completa, que es cuando el chorro se va con la plata que cobró con la prostituta a Paraguay, ¿viste? Y cruza el... Ah, sí, sí. Sí, claro. O sea, esa es la síntesis exacta. Ahora, el Congreso por primera vez en la historia funciona sin una de las comisiones permanentes del Congreso constituida, que es la de juicio político. O sea, los diputados, vos estuviste ahí, se sientan, se miran y dicen, che, la de economía, esa está, la de relaciones exteriores, esa está, la de energía, esa está, juicio político, seguí con otra, ¿no? Se hacen los boludos como si fueran Chasma y Chirolita, y nadie frenó en 1 año y 9 meses a decir, no podemos sesionar si no están completas las comisiones. O sea, es básico y elemental del Congreso de la Nación. En el 73 yo fui diputado, no teníamos ni secretario, nunca nos dieron un secretario, ni un despacho. Y militábamos como perros. ¿Para qué necesitábamos un secretario? Obvio. Vuelvo en el 83 y ya Auto, chofer, aparece avión. el operador y la generación de, digamos, la coordinadora radical Ese. y la renovación peronista, que eran los 20 elegidos para conducir la patria. Coti Manzano. Dieron un montón de ricos y ningún estadista. Sí, señor. Bueno, y teníamos en ese momento, Coti por lo menos se quedó a vivir acá en Callao y Corrientes. Si no, Manzano es internacional. Claro, y el otro tiene un yate de 100 millones de euros, que lo prende fuego para cobrar el seguro. ¿Qué produjo? Bueno, el saqueo de la Argentina durante 40 años. ¿Te acordás cuando Manzano decía que quería ser presidente? Perdón.
yo fui diputado con él. Sí, sí, me acuerdo. Por eso te digo. Y a él lo elige Chacho Jarolaski, que era un buen tipo. Eso te iba a preguntar, Le con eli- Chacho, ¿cómo te llevabas? Bien, yo después lo fui a ver a Cuba cuando se estaba rehabilitando. Bien. Pero lo que pasa es que uno está tan viejo que pasó por todas. Quiero decir, Pero digo, había palabra, digo, de pronto vos tenías un acuerdo con Chacho y se cumplía ese acuerdo. Sí, el el error del de abanico Chacho también se cumplía, es, todo se cumplía. es que elige al Coti y a Manzano como sus herederos. Sí, sí. Y Chacho amaba la política y estos nenes amaban otra cosa. Claro. Claro. Sí, la política de Washington. Sí, sí, era claro. otra. Bueno, se hicieron todos Igual. asiduos viajeros frecuentes de American Airlines. Y desde ahí para acá tenemos un montón de muchachos que tienen departamentos en Miami, van una vez cada 3 meses. Además, Miami, y por lo Sí, menos bueno. Gardel. ¿Sabés Sí, lo que- en sabés Nueva lo que York. decía? ¿Sabés lo que decía? Gardel iba con Anchorena a París. Sí. Claro, ¿sabés lo que decía García, Héctor Ricardo García de Miami? Es el basurero del mundo. Sí, sí. Eso decía Héctor Ricardo García. Yo no lo soporto. Miami es para lo que le gusta ver vidriera. Y ni tanto. ¿Eh? Ni tanto. Pero a mí me llevaron. Cuento una que. Me mandan a Miami en la época del Confer, en una limusine que yo. Y el tipo que manejaba era cubano, obviamente cubano. Y me dice, ¿le gusta Miami? Era las 6 de la mañana, yo había viajado en business. La maldad la conservo. Y le digo, sí, pero más me gusta La Habana. Y el tipo hace silencio. Yo digo que dice una ahora? burrada. Y me dice, mire, dice, soy cubano, está claro, por eso me lo dice. Hace 2 años nos permitieron ir allá. Yo acá tengo casa, coche, todo. Viajé allá, ellos no tienen nada. Hace un poquito de silencio y me dice, pero la alegría se la quedaron ellos. Claro. ¡Apa! Qué bueno. Los cubanos son esos. La alegría se la Los quedaron. cubanos son los que se quedaron en La Habana. Sí, Los otros señor, son claro. gusanos. ¿Eh? Y- Los gusanos son Los otros son gusanos. Los otros son gusanos, los Y la- escuálidos, los gorilas, y- toda una misma familia. Nosotros tenemos las dos cosas en el mismo país, Julio, porque tenemos algunos que son turistas en Argentina. Claro. ¿No? Son turistas viviendo acá. Somos el único país donde no todos lo aman. Exactamente. En Brasil no hay antibrasilero. Claro. En Chile no hay. Cuando asume el Papa, me invita a ir, voy, me pongo a hablar con él y le digo, si usted hubiera nacido en Brasil, al que hablara mal de usted lo tiran del Maracaná. Porque era un honor para el país. Es así. Me dice, hasta en Chile hubiera pasado eso. ¿Por qué no quiso venir nunca Porque acá Francisco? más de la mitad lo odiaban, o sea, para desarrollarlo. Claro. No había, acá nada nos pacifica, nada. Nada. Porque el gorilismo es gorilismo. Es una raza en contra de los humildes. Claro. Punto. Claro. El gorila cree ser superior al de abajo. Y Ahora- es bruto. El gorilaje en algún momento se va a terminar en la Argentina. Porque realmente el gorilaje va hasta en contra de su propio Está bien, bienestar cuando- también. Cuando el, Y el de los campo sí. popular, si Perón no se hubiera muerto, en esa opción el gorilaje desaparecía. Claro. Porque ese Perón contenía a todos, hasta la rural aplaudía. Mm. Pero la grandeza viene de Mandela, no de los rubios. O sea, es el humilde el que impone la capacidad de unir a la nación. Bueno, Lula es algo parecido. Lula es eso. Lula es eso. Lula es eso. Pepe Mujica era eso. Claro. Pepe era la guerrilla que contiene al resto. Claro. Pero si Pero tenemos el- un presidente que odia a la Argentina. Sí, sí, bueno, eso. De ahí en Que ha venido a adelante, destruir el Estado. Claro, eso es que cierto. además lo dijo. El topo. Vengo a El destruir topo, el el topo. Estado. El topo que viene a destruir el Estado. Lula, el otro día cuando hablaba, Eh. todos nosotros nos sentíamos, reivindicó al Papa Francisco y Sí, al claro. Pepe Y Mujica. a Pepe Mujica, Sí. sí, Era señor. una- ese era el discurso y todos aplaudían, Sí. era la expresión de América Latina. Las dos Y el expresiones, nuestro, claro. un Se va a dar la alcahuete mano con extraviado, eso era Claro. lo que Claro, claro. Bueno, Dilma alguna vez, así muy irónicamente, le preguntaron por Francisco, ¿no? Entonces le dijo Dilma al periodista, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasilero, dijo Dilma. Claro. Pero volviendo al tema del gorilaje, ¿no? Que yo digo,
Es cierto que hay una parte de la sociedad que odia el peronismo, ¿no? Que no les importa, que son capaces de votar a Milei de nuevo así se Sácalo, estén muriendo. odia a los humildes. Odia a los humildes. Los humildes son peronistas, pero odia a los humildes. Claro. Si fuera marciano, los odiaría como marciano. Es decir, el tema de sentirse superior sin serlo es una identidad falsa. No echaron raíces en esta tierra. El Martín Fierro no llegó para ello. Imposible de terminar con eso, con ese pensamiento Se tan... termina, si hay grandeza en el campo nacional, se termina. Se termina. Pero con grandeza, si nosotros somos más chiquitos que ellos, no Totalmente de acuerdo, Julio. Ahora, en medio de todo esto de la ONU y el destaque que le haces a Lula, Donald Trump tuvo un accidente con Milei, porque lo juntaron sin saber para qué era. Así. Iba caminando y se tropezó con Milei, y antes de entrar le dicen, ¿qué es este? Que no, tiene elecciones el mes que viene, y entró Trump y dijo, listo, lo apoyo para la reelección. Y le no, pero no va él, maestro, le dijeron, no es una... Y en un momento termina la reunión y Trump dice, listo, yo ya hice lo mío. Y se levantó y se fue, pero salió al aire. O sea, listo, yo ya hice lo mío. Después cuando le tocó hablar, habló bien de Lula. O sea, la diferencia entre me llevé puesto este pelotudo que pasaba. Pero la dignidad termina imponiéndose. Sí, claro, a la larga es El imposible. alcahuete dura un tiempito. Los radicales con pelucas ya no saben dónde guardarla. No, olvidate, no existen los radicales, Julio. Pero Olvidate. los de Ahora- pelucas son peores. Ahora, Claro, te hago una claro. pregunta. Los radicales le regalaron su electorado porteño al PRO, después de la Rúa. Claro. Y el PRO le regaló su electorado porteño a este impresentable. ¿En qué puede mutar ese electorado porteño gorila que pasa sin sentido de antiperonismo a antiperonismo sin límites? Hay un pedazo que volverá al campo nacional y Bueno. otro que se irá al otro lado. Pero si armamos el patriotismo, hay un pedazo de radicalismo adentro. ¿Está bien? Bueno, Claro, eso estoy de acuerdo. bueno. El abrazo Perón Malvin, algunos lo heredan, otros Claro, no. Claro, exacto. Ahora, lo primero que tenemos que hacer volviendo al gobierno es lo mismo que hace Trump, chartear a todos los no argentinos a sus destinos. Sí, claro, ¿no? los O sea, inmigrantes. claro, sí, avión, paracaídas, decime en qué monarquía querés bajarte, ¿no? Y decirle, los vamos empujando en Inglaterra, en Holanda, ¿no? En Dinamarca, ¿dónde te querés bajar? Ahí le dejamos una reina a Holanda. Por eso, ¿dónde te querés bajar? ¿No? Y Reina este que consorte. que Consorte. se quejó de la baja de las retenciones, ¿viste vos eso? Pero, Claro, pero una las locura. levantó otra vez. No, pero el yanqui que dijo no bajen las retenciones. No hay que bajar porque retenciones, sino cómo cobramos. Si no, Claro. ¿cómo recupero la guita? Bueno, pero- es maravilloso. Pero Es genial, ¿cuánto duró la quita de retención? No, duró 24 horas. El No, pero- arreglo era con la grande cerealera, Claro. comprar 7.000 palos sin impuestos, dame un pedazo y vamos a media. Chao. Ya está. Eso duró 2 días. Claro, Pero menos aparte, de 2 días. el discurso, como marca Julio, murió en el mismo instante. Ellos fueron a buscar ayuda del imperialismo norteamericano y le dijeron, bueno, vamos a llevar adelante una política liberal, vamos a eliminar las retenciones. Le dijeron, ni en pedo. Ni en pedo. Claro. Ustedes no tienen que pagar a nosotros, así que ustedes de liberales no tienen nada. Ustedes van a pisar la plata y me la vas a dar a mí. Con lo cual queda claro que la receta de ellos no es la nuestra y que para nosotros no existe lo que ellos aplican para ellos. Nosotros somos nada más que un país para saquear y robar. Y cuando vos tomás una medida liberal, en términos liberales, que ellos aplican para ellos, porque ellos subsidian su agro. Estados Unidos no solo no les cobra retenciones, sino que los subsidian para exportar. Francia también, por eso el mercado común nunca entramos. Bueno, cuando Argentina dice, les elimino las retenciones, dicen, ni en pedo. Ustedes tienen que poner las retenciones, si no yo como cobro. Claro. El proteccionismo de ellos, nosotros no. Nada. Lo que pasa es que en la Argentina, cuando gobiernan los ricos, gastan tanto que por más que los pobres sufran, no alcanza y tienen que pedir prestado. El tema es que un país que vive de prestado No, claro. y que no produce absolutamente nada y que cada vez el ciclo de recaudación va achicando los márgenes de aplicación social, porque cada vez debes más y cada vez más porcentaje del presupuesto cierto. está asignado al pago de deuda.
La Argentina está condenada a la desaparición, somos Yugoslavia o Palestina. Empobrecer y endeudar a la vez deja todo claro, ¿o no? Absolutamente. Es un gobierno de ocupación virreinal y saqueador. Ahora, si alguien cree que esto se soluciona con Tayana y Randazzo, no entendieron nada. Bueno, Julio, vos votás en Capital, así que me tenés que conseguir un voto en provincia. Bueno, Ya me ayudaste con el libro un 10 montón. votos en provincia. Sí. yo le llevé el libro, primero hice el prólogo, que fue un lujo porque me lo leyó, todavía tenía mi amada que me leía el libro. Pero además lo disfrutamos, aclaro, porque es un libro realmente que te jugaste ahí. Y segundo se lo entregué al Santo Padre, el 14 de noviembre. Bueno, los dejo. Gracias, Julio. Tengo que ir al Julio. oculista. que Gracias. es ¿Le puedo hacer como- una pregunta? Mirá, Ramón te quiere hacer una pregunta. Él es veterano de guerra, es combatiente. ¿Qué tal, Julio? No, por lo que estaba preguntando, lo que preguntaste Dale, antes, dale. que era por el Partido Justicialista. Yo recuerdo que creo que fue en el año 2018, Luis Barrionuevo lo nombró como interventor a usted y al ex alumno del Cardenal Newman, Carlos Campolongo, para intervenir el Partido Justicialista. ¿Qué encontraron en esa intervención? Porque es lo que pregunta Santiago siempre. ¿Qué pasa en ese partido? Llegamos. ¿Qué es lo que encontraron en Y todo fue el esto? abogado y dijo, che, hay un dinero que viene del Estado para dar clases. Y vino uno corriendo y dijo, soy yo, no me denuncie. Ah, Y yo le dije, pero no puede ser que todos nosotros damos consejo y vos te llevás la guita de la... ¿Hay algún recibo de una clase? algo. No había nada. No había nada. No Bueno, había nada. No. Esa es la clase de chorro que había cuando llegaron. ¿Y la cuestión y la cuestión de afiliados? Nada, ninguno está afiliado, no te dejan entrar para dar una charla. Julio, El edificio está vacío. yo me afilié Pero en el fue 19. No hay nada, interventor. no había nada cuando Claro. entraron. Padrones. Hay que no había hacer nada. una nueva reafiliación. Yo me afilié en el 2016 y tampoco creo que estoy en ninguna. No aparece. El edificio, a partir del segundo piso, está todo cerrado para arriba. Pero sí. Está deteriorado y jamás lo han mantenido porque no les interesa. Julio, ¿aceptaría hacerse cargo si mañana le dicen, tome, acá están las llaves? Porque en realidad están al pedo. Yo Hoy me está el pedo. aceptaría hacerme Sí. cargo de un conjunto de compañeros que le enseñáramos a los jóvenes Claro. cómo es la historia. Nosotros lo que tenemos es que dejar un legado, Claro. no ocupar un cargo. Claro. Los cargos ya No. son... Pero está bien, eso, Mirá, cortame ese pedazo y mándenselo a Cristina. dejar un legado, pero también necesitamos hoy que alguien se haga cargo. Realmente alguien que Está quiera y bien, que te haga el haces peronismo. cargo, Porque... pero lo que necesita... Hay jóvenes con mucha vitalidad. Claro. Bueno, lo dejo porque voy a la oculista, Dale. que es como el gobierno. Me revisa Quiero- y me empeora. Julio, Mirá. Julio, reivindico la figura de Lorenzo Pepe siempre. ¿no? Sí, Sí, un genio. De Lorenzo. Era un gran compañero. Y un Gran compañero, Para gran mí, militante, de Lorenzo. esos era el mejor Oraldo Brito. Oraldo Norbel Brito, claro, de Villa Mercedes. Oraldo era el top. Calle Angosta, la de una vereda sola. ¿Eh? Dile, vamos con la pausa. Gracias, Julio. Gracias. Gracias a ustedes. Que que sea me peronismo. aguantaron.